Bendiciones, hermanos. Bienvenidos al panorama semanal de meditación bíblica. Mi nombre es Agustina Han y hoy estamos aquí para compartir este breve panorama de los pasajes que estaremos meditando durante una semana. Los capítulos que estaremos abarcando es del capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 21, verso 4. Tenemos que recordar un poquito los capítulos anteriores, donde Jesús, a partir del capítulo 9 en adelante, cuando Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, a partir de ese momento comienza el viaje, la trayectoria de Jesús juntamente con sus discípulos de Galilea hacia Jerusalén. Y justamente en esta semana que estaremos meditando en el capítulo 19, es donde Jesús finalmente llega a Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia de la entrada triunfal a Jerusalén? Bueno, a través de esa historia nos muestra cómo Jesús finalmente llega a su destino, que era Jerusalén. Entonces, todas las historias y diferentes experiencias que Jesús muestra en estos capítulos del 9 al 19 fueron diferentes señales que Jesús estuvo mostrando a las personas acerca de esa obra que Él viene a realizar en Jerusalén. A través de su muerte en la cruz y resurrección al tercer día, Jesús, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino a traer perdón de pecados de aquellos que estaban separados de Dios y de sus prójimos a causa de ese pecado. Jesucristo viene a restaurar y a traer una nueva vida para que, siendo una nueva criatura, nosotros podamos vivir como ciudadanos de ese reino de Dios que Él viene a inaugurar. Hermanos, ese es el propósito de Jesús en querer ir hacia Jerusalén. Él no quería ir a Jerusalén por otra cosa, sino para cumplir ese plan que Dios le había encomendado. Ahora, a través de estos pasajes que estaremos meditando en esta semana, yo solamente quiero mencionar sobre 3 puntos. Quizás no sean los 3 puntos más importantes o los 3 puntos que sí o sí tenemos que recordar, pero me gustaría en este momento, de manera muy breve, pero quiero mencionar sobre estos 3 puntos que deseando que sea de edificación para su vida y también sea de ayuda en el tiempo de su meditación personal. En primer lugar, hermanos, recordemos los puntos anteriores que he mencionado. ¿Para qué Jesús quería llegar a Jerusalén? Para traer perdón de pecados, para restaurar nuestra relación con Dios y con nuestros prójimos, para darnos una nueva vida y siendo una nueva criatura en Jesús, podamos vivir como ciudadanos de ese reino. Para llevar a cabo ese propósito, Jesús se dirige hacia Jerusalén. Pero me gustaría que podamos ver en esta semana, meditando en los pasajes, cuál es el proceso que Jesús tiene que llevar hasta cumplir con esa voluntad del Padre. Muchas veces nosotros podemos pensar que la voluntad del Padre fue que Jesús muriera en la cruz y sea resucitado al tercer día. Pero veamos en esta semana cuál fue el proceso que Él tuvo que vivir y padecer en medio para poder cumplir finalmente esa voluntad del Padre. Hermanos, a veces nosotros, trayendo esta enseñanza a nuestras vidas, podemos estar simplificando o reduciendo el sentido de cumplir la voluntad de Dios en cosas como leer la Biblia o salir a predicar la palabra, ofrendar, y en algunas prácticas como estas, y que son importantes y es la voluntad de Dios. Pero también tenemos que pensar, ¿cuál es el proceso que Dios nos permite que nosotros vivamos y experimentemos para cumplir con ese propósito? Recordemos cómo fue la llegada de Jesús a Jerusalén. Fue recibido por la multitud, gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Pero sin embargo, esta bienvenida no duró mucho tiempo. Muchas personas comenzaron a perseguir a Jesús. Los líderes religiosos comenzaron a perseguir a Jesús y en el último momento hasta sus mismos discípulos confesaban que no lo conocían. ¿Recuerdan esas historias?
Entonces pensemos, hermanos, ¿cómo fue ese proceso que Jesús tuvo que vivir y enfrentar hasta llegar a cumplir con el propósito y la voluntad del Padre? No fue camino de rosas, no fue un proceso fácil y divertido, sino Él tuvo que pasar por diferentes situaciones adversas hasta poder llegar al cumplimiento de la voluntad del Padre. Recordemos, cómo yo estoy entendiendo una vida en cumplimiento de la voluntad del Padre. No solamente estoy pensando en hacer ciertas cosas y no ver ese proceso que Dios quiere que nosotros también pasemos. Como segundo punto, quisiera compartir con ustedes acerca de estos diferentes ataques que recibe Jesús, ya entrando en la última parte del capítulo 19 y todo el capítulo 20. Me acompañan a leer algunos versículos. Dice en el capítulo 19, versículo 47. Dice así: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Quiénes querían matar a Jesús? Los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo. Recuerden esto. Dice en el capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, ¿quiénes llegaron? Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vamos a leer el verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Vamos a leer el verso 27 también. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, ¿quiénes? Los saduceos. Seguimos en el verso 39. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho, y continúa la plática entre estos hombres con Jesús. Vamos a poner atención en esto. Hermanos, los versículos que acabamos de leer nos está presentando de aquellas personas quienes estaban atentos en todo lo que hacía Jesús, atentos a donde iba Jesús para seguir su camino y ver y encontrar un momento para poder acusar a Jesús y matar a Jesús. Pero pongamos atención, ¿quiénes eran esas personas? Eran los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo, o en otra parte dice los ancianos del pueblo. Y más adelante los que vinieron a preguntar sobre la resurrección eran los saduceos, otro grupo religioso. Hermanos, ¿quiénes eran estas personas? No eran personas que eran del pueblo pagano, ni eran personas que no tenían conocimiento acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, sino eran personas como quienes ocupaban el liderazgo del pueblo de Israel, pero ¿en qué área? Eran líderes religiosos, quienes se ocupaban en estudiar y escudriñar la ley de Moisés, la palabra del Antiguo Testamento, para enseñar al pueblo de Dios. Sin embargo, estas personas, quienes debían tener el conocimiento de quién es el Mesías prometido por Dios en todo el Antiguo Testamento, ahora, estando Jesús en medio de ellos no estaban reconociendo a Jesús, y no solo eso, sino estaban rechazando activamente que Jesús fuese el Rey sobre sus vidas. Esto nos lleva a pensar sobre muchas enseñanzas, pero en medio de todas esas enseñanzas, quiero que pongamos atención en lo siguiente. A través de la parábola de las 10 minas, nosotros nos damos cuenta que la esperanza de la llegada del reino de Dios para estas personas era diferente a lo que realmente Jesús viene a establecer como reino de Dios. O sea, en otras palabras, la esperanza de estos judíos que llegue este reino a través de Jesucristo era de una forma totalmente diferente a la manera que Jesús viene a establecer su reino. Al haber esa diferencia de lo que ellos estaban esperando con la obra que Jesús estaba realizando en medio de ellos, estas personas
prefieren rechazar a Jesús que no gobierne sobre ellos. Prefieren no entrar a ese reino que Jesús viene a establecer. Entonces, todas esas palabras de juicio que Jesús emite a través de estas diferentes historias, por ejemplo, la maldición de la higuera, eso no es otra cosa, sino Jesús está anunciando acerca de ese juicio de Dios que recaerá sobre Jerusalén, especialmente sobre ese templo que se había convertido en un objeto de adoración para muchos judíos. Y todas esas advertencias de Jesús contra aquellas personas que lo rechazan y no quieren recibir el gobierno de Jesús como el rey de ese reino de Dios, no estaba siendo dirigida para un pueblo pagano, para aquellas personas que no tenían conocimiento de la palabra de Dios, sino era para aquellas personas que eran conocedores de la ley de Dios. Aquí tenemos que aplicar para nosotros. Hermanos, cuando estemos meditando en estos pasajes, que podamos nosotros ponernos en el lugar de ellos y no pensar, estos son para aquellas personas que no leen la Biblia o no les interesan las cosas de Dios o no son celosos de las cosas de Dios. No, yo en cambio, yo leo la Biblia, yo medito todos los días, yo oro al Señor y vivo una vida cristiana correcta. Pongamos mucha atención en esto. Hermanos, esta palabra de advertencia de Jesús puede ser que sea para mí también. Aunque yo esté leyendo la Biblia, aunque esté meditando todos los días, pero cuando todas esas prácticas se convierten en mi justicia, nosotros ya comenzamos a cerrar los ojos espirituales y no poder ver ni entender el mensaje que Jesús me está dando. Reflexionemos, hermanos. Si con el tiempo que yo llevo en la iglesia, mi creencia, mi entendimiento de la palabra está tomando autoridad por encima de la autoridad de la palabra de Dios o de Dios mismo. Esto es un punto que es necesario que podamos reflexionar nosotros como aquellas personas que somos celosos en estudiar la palabra y en permanecer en esa palabra. A veces no estoy leyendo y estudiando la palabra y entendiendo la palabra desde una perspectiva humana. No estoy yo meditando la palabra y queriendo entender yo la palabra de Dios, o estoy permitiendo que el Espíritu Santo, a través de su palabra, lea mi vida, me haga reflexionar mi vida delante de esa palabra. Y como tercer punto, me gustaría que pongamos atención en esa actitud de Jesús, en esa bondad y misericordia de Jesús, que en medio de toda esa situación de confrontación con los líderes religiosos, con las personas que rechazan el reino de Dios, Jesús pone su vista, pone su mirada en una mujer viuda que está entregando toda su pertenencia. O sea, a través de esa ofrenda ella está entregando a sí mismo a Dios. Obviamente, estas historias, hermanos, aunque parecieran historias tan sencillas, es necesario que estudiemos detalladamente para poder llegar a un entendimiento correcto, porque si no, vamos, por ejemplo, en este Evangelio de Lucas, es muy fácil de caer en el error de pensar que Lucas esté enseñando que el reino de Dios solamente entra a los pobres o todos los ricos están en contra de Dios, pero en realidad no está diciendo eso. Entonces, para entender correctamente esto, sí es necesario hacer un estudio, lo que no vamos a hacer en este momento. Yo solo quiero que podamos reflexionar acerca de esa bondad y misericordia de Jesús, en que en medio de toda la situación, Él está poniendo su mirada en su pueblo. Nosotros, hermanos, hoy estamos viviendo en medio de este reino de Dios, en medio de este reino donde Jesucristo es nuestro Rey. ¿Saben por qué fue posible esto? Porque Jesús puso su mirada en cada uno de nosotros. Deseo de corazón, hermanos, que esta semana, mientras vayamos meditando en estos pasajes, aunque hayan historias muy fuertes donde Jesús esté anunciando acerca de ese juicio que recaerá,
pero en medio de esa historia podamos experimentar esa misericordia de Jesús poniendo su mirada en la vida de cada uno de ustedes. Y que podamos nosotros reflexionar nuestra vida delante de esta palabra para que si en algo debemos corregir, que estemos a tiempo para corregir delante de Dios. Deseo de corazón que este tiempo de la meditación bíblica no se convierta en una justicia propia, en una justicia nuestra. Que no nos exaltemos y no nos sintamos más espirituales que otros porque estemos meditando en la palabra, sino este conocimiento de Dios que vamos adquiriendo a través de este tiempo sea la base, sea ese fundamento para que nosotros podamos someternos bajo el gobierno y la autoridad de Jesucristo, quien es nuestro Rey. Que Dios los bendiga y, si Dios lo permite, nos volveremos a ver el siguiente lunes. Bendiciones.